Vamos a empezar a grabar. Como les mencioné, vamos a empezar justamente dando resolución a lo que es la evaluación que hemos rendido el trimestre pasado. Justamente la última evaluación. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo voy a hacer? Para que ustedes más o menos tengan una forma de comparar sus respuestas y de alguna manera sepan por qué se les ha puesto la calificación que tienen. ¿De acuerdo? En el caso de cuarto, en personal social, sí, no tengo ninguna AD, solamente tengo As y Bs. Pero no hay problema, no hay problema. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Sí me escuchan bien, ¿cierto? Listo, Listo. profesor. La evaluación de personal social consistía en 11 preguntas. De las 11 preguntas, no todas eran para responder, habían algunas que eran para marcar o señalar cuál era tu respuesta. Por favor, si tienen la evaluación a la mano, yo les invito a que puedan comparar las respuestas que yo voy a decir con lo que tú has escrito, ¿de acuerdo? Para que de alguna manera puedas entender qué es lo que pasó, por qué te pusieron la calificación que te pusieron, ¿de acuerdo? Empecemos entonces con estas preguntas. 1, 2, 3 preguntas. Veamos. ¿Pueden ver el puntero? Sí, ¿cierto? Listo. A ver, dice. Explica con tus propias palabras. Bueno, ahí te están señalando lo que tienes que hacer. Tienes que hacer una especie de explicación. Bueno, ahí está la primera pista. Dice, ¿por qué se decía o era importante creer que el Inca tenía poder divino? Para esta pregunta, la respuesta es una sola. Porque el Inca tenía que distinguirse del resto de la gente. ¿Cómo lo podía hacer? La única manera para que el Inca pueda distinguirse era decir, oye, yo soy hijo del Dios. ¿De acuerdo? ¿Cómo podía de alguna manera el Inca decir, bueno, yo soy especial, tú eres una persona ordinaria, yo soy especial? Muy simple, porque el Inca decía que él era el hijo del Dios. Ahora, ¿de qué Dios? Bueno, recuerda que no estamos hablando de los dioses católicos, estamos hablando de esos dioses que aún Dios son son. naturalistas, ¿no? ¿Qué significa? Que son dioses de la naturaleza. Puede ser el trueno, el agua, algunos animales también pueden ser, ¿de acuerdo? Entonces, por ese motivo, el Inca decía que era el hijo de Dios. Es más, ¿te acuerdas que cuando estudiamos el origen del Inca, habíamos estudiado inclusive algunas leyendas, ¿sí o no? Entonces, en la leyenda nomás te das cuenta, pues recuerda que la leyenda no son historias reales, por eso son leyendas. Las leyendas son historias ficticias. ¿Por qué son ficticias? Porque ahí hay mucho, se utiliza mucho lo que son la magia, ¿no? Las cosas que de repente son difíciles de poder explicar con lo que es cierto o real, ¿no? Lo que es en lo que son las leyendas puedes encontrar, por ejemplo, humanos que tienen cuerpo de caballo, vas a poder encontrar de repente águilas que se convierten en hombres, en leyendas vas a poder encontrar a hombres que salen del agua, ¿no? Y tú sabes que eso no es posible, ¿sí o no? Pero bueno, recuerda, entonces ese es el motivo, esa es la respuesta, porque tenían que distinguirse del resto de la gente, ¿de acuerdo? Ahora, también he visto que algunos me están siendo demasiado generalistas. Por ejemplo, mira, un jalón de orejas para todos. La número 2 dice, ¿cuál es la diferencia entre la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio? Definitivamente hay una diferencia, ¿sí o no? Pero ¿qué imaginarías si yo pongo esto? La diferencia entre ambas noblezas es que son diferentes. ¿Te das cuenta cuál es el detalle en esta respuesta? No explica cuál es su diferencia. Me estás prácticamente, ¿no? Utilizando parte de la pregunta para seguir prácticamente envuelto en la pregunta, pero no me están explicando como dice Hani. Este tipo de preguntas o este tipo de respuestas yo, sin pensarlo,
Porque no me estás dando explicación. Me estás Prof, diciendo, yo sé la diferencia. aguárdame, aguárdame, Yamil, aguárdame. Solamente quería justamente hacer este detalle, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a decir la diferencia. ¿Por qué estoy haciendo este ejemplito? No, no hagan esto, chicos. No hagan esto. ¿De acuerdo? Porque esto parece... Yo cuando leí algunas respuestas que eran así, yo digo, ¡ay, qué curioso! Será una nomás. No, encontré más de 3, 4 respuestas que tienen este criterio. Decía, ¿cuál es la diferencia? Ah, es que son diferentes. ¿Qué tienen en común? Ah, es que se parecen. Y así eran las respuestas. En la pregunta 2, la diferencia es que la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. La nobleza de sangre son los familiares del Inca. Y la nobleza de privilegio son los guerreros. Son los soldados que ganaron grandes guerras para el Inca. Sí, y los llamaban altos jefes. Muy bien, muy bien. ¿Saben cuál es el único detalle a lo que ustedes están mencionando? Eduardito, ¿algo tú quieres mencionar? Pero no, tampoco se podría decir que la nobleza es privilegio y aunque son guerreros, también están las aguas. Definitivamente. Justo eso quería mencionar o acotar, ¿no? Cuando hablamos de la nobleza de sangre, definitivamente estamos hablando de todos los que comparten algún tipo de parentesco con el Inca. Ahora, cuando te digo parentesco, no significa que se parecen, ¿ah? Me estoy refiriendo al que comparten sangre, ¿de acuerdo? Eso es parentesco, tienen algo en común. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la nobleza de sangre, facilito, ¿sí o no? Porque comparten algún parentesco con el Inca. La nobleza de privilegio, ahí encontramos, claro, militares que han tenido grandes hazañas y grandes triunfos para el Inca. Podríamos decir que son los mejores, ¿sí o no? En la nobleza de privilegio estamos hablando de lo mejor de lo mejor. Pero no solamente estamos hablando de militares. También podríamos hablar, ¿te acuerdas? Los curacas. Los curacas que eran los administradores del imperio también. Si habían curacas que administraban muy bien, estos también podrían entrar en la nobleza de privilegio. Profe, no solo también los hijos, no solo también algunos familiares del Inca también pues tienen la nobleza de privilegio. Ah, claro. También está bien los hermanos Ancas. Arya. La historia de los hermanos Ayer, creo. Atahualpa, y no me acuerdo su otro nombre. Oye, Miguel, muy bien, muy buen detalle. Profesor, que uno sea de la nobleza de sangre no significa que no pueda ser también parte de la nobleza de privilegio. Claro, en este caso podemos tener de ejemplo a Atahualpa. Atahualpa, a pesar de que tenía algún tipo de relación con el Inca, porque era el hijo del Inca, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle? Recuerda que Atahualpa no estaba en la nobleza de sangre. ¿Por qué? Porque Atahualpa había sido hijo del Inca con alguna de sus tantas mujeres. ¿Cuándo sí puede ser parte de la nobleza de privilegio? Oh, perdón. ¿Es de la diosa? Recuerden, ¿cuándo se puede hacer uno parte de la nobleza de sangre? Cuando eras hijo del Inca con su hermana, la Coya. Claro, recuerda que la esposa principal del Inca era su hermana. Y a esta hermana se le llama la Coya. Cuando tú eres hijo del Inca y de la Coya, eres parte de la nobleza de la sangre. Atahualpa era hijo del Inca, sí, pero ¿era hijo de la Coya? No. No. Por eso Atahualpa no era parte de la nobleza de sangre. Pero, profesor, Atahualpa era un gran guerrero. Él estaba dentro de la nobleza de privilegio. ¿De acuerdo? ¿Están entendiendo? Entonces, ahí está la diferencia. Uno se relaciona por lo que es el parentesco sanguíneo y el otro tiene que ver con los mejores, ¿no? Con los mejores trabajadores del Inca, sea militar, sean administradores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me estoy dejando entender? Facilito, ¿sí o no? Facilito. Por favor, comparen sus respuestas. Cualquier queja, cualquier cosita, este es tu momento, ¿ah?
La número 3. Marca la alternativa que no es correcta. Algunos, cuando hacen su examen, no sé por qué no leen la pregunta. A veces te preguntan, marca lo que es correcto, pero esto no te está pidiendo eso, ¿cierto? Te está pidiendo cuál no es correcto. Significa que de estas 3 opciones, 2 está bien y 1 está mal, ¿cierto? ¿Cuál es lo que tienes que marcar? La única que está mal. Veamos. Son los principios de la economía incaica. Mira, a mí me hubiera gustado que tú me expliques en qué consisten los principios de la economía incaica. Dime, Leonel. Es la C, profe. Definitivamente es la C, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque, bueno, tú por lógica, sin haber estudiado, tú puedes entender que la C es la respuesta que no tiene nada que ver con la economía. Pero a mí, como te digo, me hubiera gustado que ustedes me lo expliquen con sus propias palabras, pero no lo quiso hacer sufrir. Porque posiblemente dije, de repente no se me acuerdan qué es reciprocidad o redistribución. Bueno, recuerda que reciprocidad consiste en que todos puedan trabajar, ¿no? Puedan apoyarse, ¿no? Puedan de alguna manera darse la mano. Y la redistribución es como de alguna manera todos los productos que se obtienen son repartidos en todo el imperio. Pero en cambio el revestimiento no tiene nada que ver pues con la economía. El revestimiento de repente tiene algo que ver con vestimenta, pero ¿tendrá algo que ver con economía? Nada. Hasta ahí las 3 primeras preguntas. ¿Todo bien? Todo bien, vamos a avanzar. Número 4. Menciona 2 técnicas, agrícola o ganadera, que utilizaron en el Tahuantinsuyo y explícalo. ¿Ahí cuántas preguntas ves? Si no me equivoco, hay 2 preguntas, ¿sí o no? 2. Lo primero que tienes que hacer es ¿qué? Mencionar las 2 técnicas, ¿sí o no? Pones agricultura, pones la ganadería y pones la técnica, ¿sí o no? Por ejemplo, en la agricultura, ¿qué utilizaron? Cultivo rotativo. Cultivo rotativo. Definitivamente. Ahí esa es la primera respuesta que se te tiene que venir en la mente de manera automática. El cultivo rotativo, ¿sí o no? Otra técnica que se utilizó para poder justamente producir la agricultura. Chacu. El chacu no es de agricultura. El chacu era ganadería. Claro, el chacu es en ganadería. Me estaban hablando de la Lo que me mencionó Chacu. Miguel, ¿sí o no? Aparte del cultivo rotativo, recuerda que el imperio incaico también copiaron técnicas de culturas pasadas. ¿El descanso de tierra? ¿Cómo? Descanso de tierra, no me acuerdo. Cuando hablamos de cultivo rotativo, también en ese Es descanso de tierra. también está el descanso de la tierra. Pero ¿sabes qué es lo que falta? Los andenes. El pues, de los chicos. escalones. Claro, los andenes o los escalones, ¿sí o no? El andén, andenes. ¿En qué consiste? Recuerda que en las zonas elevadas o en las zonas montañosas hacían pequeños escalones justamente para Sí, poder sembrar porque cuando diferentes productos. llovía, deja sus plantas. Para que justamente las inundaciones no los afecten. Ujú. ¿No? Y estas son construcciones que han sido tan bien preparadas que hasta hoy en día existen. Hasta hoy en día siguen existiendo y se pueden seguir utilizando. Para que te das cuenta. Profe, ¿y en la ganadería? Ya, ahí en la El ganadería chacu, puedes decir el que chacu. significa rodear a los vicuñas y llamas con la finalidad de no matarlas. Bueno, la finalidad no es no matarlas. La finalidad es obtener lana sin sacrificarlas. Nada más, ¿cierto? Ese es el chacu. Otra técnica para la ganadería que podríamos mencionar que utilizaron los incas. Los pozos que cavaban para que llene el agua. Pero eso está en la agricultura. Pero ¿qué te dicen aquí? Te dicen menciona 2 técnicas, ¿sí o no? No te dice si tienes que mencionar 2 técnicas para agrícola o 2 técnicas para ganadería. Hubieras mencionado una de agrícola, una de ganadera y suficiente. Ahí están las 2 técnicas, ¿sí o no? Ahí están las 2 técnicas. Tú ya mencionaste la técnica. Imaginemos que mencionaste cultivo rotativo y el chacu. ¿Qué tienes que hacer ahora? Explicar, ¿sí o no? Lo explicas en qué consiste
y acabas de responder la número 4. Dime, ¿Puede Miguel. explicar lo que es consiste? ¿Cómo se llamaba lo que podíamos a las vicuñas y las llamas? El chacu. Sí, pero al final no me sumí de qué se trataba. Claro, o sea, ustedes hubieran puesto el nombre o ustedes hubieran explicado de frente en qué consiste. Y la respuesta obviamente te hubiera puesto una buena. ¿No? Muy bien. Hasta el momento todos conformes, ¿cierto? Vamos para la pregunta. Ahora, por favor, no me vayan a borrar nada de la evaluación. Te recomiendo que si vas a hacer algún tipo de corrección, lo hagas en una hojita aparte o en algún punto donde, por ejemplo, no pueda perjudicar lo que ya está hecho. Porque nada va a cambiar. ¿De acuerdo? Para que sepas más o menos qué pasó. Claro, ¿no? Muy buen detalle. Recuerda que Machu Picchu justamente está en una zona en donde hay humedad. ¿De acuerdo? Por eso cuando hay mucha humedad, hay constantes lluvias. Recuerda que cuando nosotros habíamos estudiado las culturas prehispánicas antes del Inca, ¿cuál era el principal problema de esas culturas? ¿No eran los fenómenos naturales? Ya pues, y recuerda, el Inca o el Imperio Incaico es una cultura que se desarrolla justamente teniendo en cuenta los errores del pasado. Y justamente aprovecharon lo que son los mejores inventos también de las culturas pasadas, en este caso el andén. Los caminos del Inca no eran caminos del Inca, eran caminos de la cultura Wari. El andén no es Inca, es Wari. Entonces, así te das cuenta más o menos qué pasa, ¿no? El Inca no quiere repetir los errores. 5. ¿Por qué el imperio del Tahuantinsuyo era una sociedad politeísta? Tú sin reconocer, sin haber estudiado qué cosa era el Tahuantinsuyo, solamente conociendo qué significa politeísta, lo hubieras podido Que responder. creían en muchos dioses. Claro, poli, muchos, teísta, dioses. Muchos dioses. Según eso, sin haber estudiado. Significa que el imperio del Tahuantinsuyo tenía creencia en muchos dioses. ¿Necesitaste estudiar? No. ¿Por qué? Porque sabes qué significa la palabra politeísta. Esto era un regalo. ¿Por qué? ¿Cómo, Miguel? Yo expliqué por qué. Claro, eso era lo que uno tenía que hacer, ¿no? A los que lo han explicado, su buenita. Número 6. Ahora mira, te están pidiendo marca lo que es correcto. Son características del Yachaywasi. Recuerda que nosotros habíamos trabajado justamente en la educación del Inca, que habían dos instituciones, ¿cierto? Uno era el Yachaywasi y el otro era el Anyaywasi, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien. Según esto, recuerda que en el Yachaywasi estudiaban solamente varones. Y según eso, también en el Ayahuasi, no es que estudiaban todas las mujeres en el Ayahuasi. Y tampoco en el Yachaywasi no significa que todos los varones estudiaban, no. Solo los que están en privilegio. Claro, los que tienen algún tipo de privilegio, ¿cierto? De repente Como algún las familiar que mujeres. tiene algún poder. Pero eso solamente funciona en el Yachaywasi. Porque en el Ayahuasi no importa tu poder. No importa quién sea, puede ser el mismo Inca, no importa. En el Ayahuasi, para tú poder ser parte del Ayahuasi, ¿qué necesitas? Primero, ser mujer. Segundo, no ser cualquier mujer. Tienes que ser una mujer extraordinariamente hábil. Puede Una ser, mujer que teje. puede ser una mujer que teje, pero no que teje solamente, sino que sus tejidos son bellos. Una mujer que puede cocinar. Ahora, tú sabes que no todo el mundo cocina bien. Pero si una mujer cocina y cocina a tal punto que es exquisito, puede ser parte del Ayahuasi. ¿Por qué? Porque recuerda que las mujeres en el Ayahuasi, recuerda que no entran a cualquier edad, ¿eh? Entran más o menos entre los 8 o 11 años. ¿Por qué? Porque se espera que estas mujeres cuando cumplan los 16 o 18 años puedan decidir el ser unas sacerdotisas, el ser prácticamente la representación de algún dios, de alguna diosa del Inca.
puede ser la diosa Luna. Y obviamente para ello necesitas no tener a cualquier mujer. Necesitas tener las mejores mujeres. ¿Me entienden? Bueno, dicho esto, vamos a mencionar cuál será la respuesta. A ver, A ver, en el Yacyhuasi, ¿estudiaban todos los varones del imperio? Definitivamente no, porque no todos estudiaban ahí. La B, ¿estudiaban los hombres de la nobleza? Definitivamente esta es la respuesta. A ver, la C, ¿estudiaban mujeres y varones? Ah, por descarte, nomás tú hubieras podido responder que era la letra B. ¿Estamos bien? Facilito, ¿sí o no? Pregunta 7, 8, 9. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales Colón pudo llegar a América? Obviamente nos estamos refiriendo a Cristóbal Colón. Porque hubo una guerra entre, creo que turcos, entonces no y no, porque necesitaba traer a España las especias. Entonces, vamos a mencionar lo siguiente. Primero, hay una guerra. Hay una guerra la cual los turcos justamente estaban ganando, ¿no? Y habían cerrado Constantinopla, que justamente era un centro por el cual todos los productos tenían que pasar. Como los turcos cerraron el camino, ahora la pregunta es, ¿por dónde llevo los productos? No solamente es por dónde vas a llevar productos, sino por dónde vas a traer productos. Era necesario, claro, porque España vendía muchos productos, pero también compraba muchos, como cuáles, la seda, las especias, la canela, el clavo, todo eso que para ti ahorita es nada importante, en su tiempo fue lo más importante. ¿Por qué? Porque en esos tiempos no había refrigeradora, en esos tiempos no había forma de conservar los alimentos y la mejor manera que era las especies. Entonces, lo primero, ¿cuál fue el primer motivo? La guerra que estaba en Europa. Segundo motivo, conseguir especies. ¿De acuerdo? ¿Podríamos decir que el motivo por el cual Colón llegó a América fue para descubrirla? ¿Ustedes qué dicen? No, ¿Por qué no? porque quería ir a la India pero sin querer queriendo ya llegó a América. Oh, muy No hay bien. sentido, sí, no hay sentido. Si supiera que existiera América, ¿por qué iría ahí? Recuerda que Ni lo justamente conocía. América era un continente no conocido, ¿no? No he ido. Aquí están los tres motivos entonces. Primer motivo por el cual Colón llega a América, porque hubo una guerra que no permitía pasar. Si no hubiera habido esta guerra, Colón hubiera llegado a América. Segundo motivo, necesitaban las especies, ¿sí o no? Si no hubieran necesitado las especies, hubiera llegado a América. Tercer motivo, la intención era llegar a la India, ¿sí o no? Si Colón no hubiera necesitado llegar a la India, ¿tú crees que hubiera llegado a América? No, Acá están los tres motivos, chicos, por los cuales Colón llegó a América. Y tú tienes que recordar algo. Colón muere pensando que había llegado a la India. Él nunca pensó que había descubierto un nuevo continente. Cuidado con eso. Número 8. ¿Cuáles fueron los factores o motivos que causaron la caída del Tahuantinsuyo? Ahí estamos hablando ya del ocaso, del final del Tahuantinsuyo. ¿Por qué el Tahuantinsuyo prácticamente es vencido? Te están preguntando. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo, Leonel? Sí, yo sé cuál es. Por eso, pues, te estoy escuchando. ¿Cuál es tu respuesta? De las 9 la A. No, en la 8. Estoy en la 8, Leonel. ¿Tienes alguna respuesta para la 8? yo sí creo Yo. A ver, Hani. Fue la guerra civil entre Atahualpa y Huáscar.
Primer motivo, guerra entre hermanos, ¿sí o no? Sí. Huáscar y Atahualpa. Atahualpa. ¿Será el único motivo? No, creo No. que A ver, la Miguel, llegada de los españoles. ¿cómo? La llegada de los españoles. Llegada, sí, podríamos decir, llegada Yo tengo una idea. de los españoles. Dime, Eduardito. También los motivos fueron por el sarampión y la viruela que llegó con los españoles. Ya, algunos me han puesto esa respuesta. ¿Sabes por qué esa respuesta no está bien? Porque el sarampión y la viruela es un problema que se causa no con voluntad. El español no decía, yo tengo viruela y sarampión, así que me voy a ese lugar para contagiarlo. No había ese pensamiento. No era algo voluntario, entonces no se puede considerar. Eso fue algo que se escapó de las manos de los españoles. Pero recuerda que la intención no era asesinar a los indígenas, si es que de alguna manera se piensa. Sí, según Dime, Eduardito. ellos vinieron, o sea, con la viruela sin saber que lo traían. Claro, pero eso se produjo, el tema de la viruela y el sarampión se produjo cuando ya los españoles habían conquistado el imperio. No antes, fue después. ¿De acuerdo? Y eso va a ser un... Bueno, claro, va a reducir la población, pero no por eso se gana la guerra, pues, o el Tahuantinsuyo cae. ¿De acuerdo? ¿Saben cuál podría ser un tercer motivo? Y para mí este es también uno de los más importantes. Porque algunas partes del pueblo estaban cansados del Inca. Perfecto, Hani, muy bien. Me quitaste la idea de la mente. Pueblos o culturas, etnias, pueblos apoyaron al español. Profesor, ¿y por qué algunos pueblos apoyaron al español? Si el español ha Estaban venido a cansados del robar, Inca. estaban cansados del Inca. Recuerda que no todos los pueblos estaban felices con el gobierno del Inca. Muchos pueblos se habían sometido de manera violenta, porque habían dos formas de sometimiento. Y aquí yo te dije, hay dos formas de sometimiento, la pacífica y la violenta. Aquí puedes recordar algo de la violenta y vas a recordar qué pasó, ¿sí o no? Aquí está. Algunos pueblos apoyaron a los españoles porque ya estaban cansados del Inca. ¿Y sabes qué sería una cuarta respuesta? Que muchos pueblos creían en la leyenda de Huiracocha. ¿Te acuerdas que nosotros cuando estudiamos las culturas prehispánicas habíamos visto que Huiracocha o lo que es el dios de los báculos o de las varas se representaba en muchas de las culturas, ¿sí o no? En diferentes formas, en Chavín, en Paracas como el dios Con, ¿no? En Nazca también como Con, luego nuevamente en los Tiahuanacu como el de las varas, ¿no? En Huari, ¿no? Como Huiracocha, en el Inca también Huiracocha. Pero recuerda esta leyenda del dios de las varas, ¿cómo comenzó? Porque era un guerrero, ¿sí o no? Un guerrero, ¿y de qué color tenía la piel ese guerrero? ¿Oro? No. Recuerden, cuando ustedes busquen las características del dios de las varas o dios Huiracocha, se le llama el dios blanco. El dios blanco. Y recuerda que ellos tenían una idea de que supuestamente este dios iba a enviar a sus hijos, ¿sí o no? Cuando llegan los españoles, ¿de qué color son los españoles? Ustedes, blanco. Y cuando llegan con sus armaduras en pleno sol, ¿qué pasa cuando un metal es alumbrado con el sol? Brilla. Brilla y se vuelve blanco. Ahora, imagínate qué pensaron los pueblos cuando vieron a los españoles. El dios Huiracocha acaba de enviar a sus hijos. ¿Podría ser, sí o no? Me hubiera gustado que alguien de repente me pueda recordar eso. Tanto tiempo estudiando a Huiracocha y nadie me lo recordó. Pero en fin, no hay problema. Acabamos de responder la número 8. La número 9. Marca la alternativa que no es correcta. Bueno, ahí nomás está tu respuesta. Yo digo la
Me gustaría, Leonel, que participes para las que son explicativas y no solamente para marcar. Son los motivos por los cuales inician la guerra civil entre españoles. ¿Por qué los españoles empiezan la guerra civil? La B. No sé si la sé, la sé. Leonel me dijo la A. Vamos La a ver, B. pues, vamos a ver. Es que no estaba atento que decía que no era la respuesta correcta. Claro, no estamos leyendo bien. Lo que te Yo están lo leí. pidiendo es lo que no es correcto. Lo que no es... Según eso, Sí. ¿cuáles son los motivos por los cuales se inicia la guerra civil entre españoles? No respetar los acuerdos o compromisos. ¿Ese es un motivo por el cual empieza la guerra civil? Claro que sí. C. Claro que sí. Recuerda que Pizarro le dice a Almagro, oye, ¿qué quieres por mi hermano para que lo sueltes? Ya dame el Cusco. Ya te voy a dar el Cusco, le dijo Pizarro. Pero le dio el Cusco. Faltó a los acuerdos y compromisos, ¿sí o no? Entonces, esto es un motivo por el cual empieza la guerra. La letra B, querían el Cusco. Definitivamente. También es un motivo por el cual se empieza la guerra. El asesinato de Atahualpa, ¿será un motivo por el cual los españoles se pelean entre ellos? Definitivamente no, ¿sí o no? ¿A quién le importa Atahualpa en este punto? ¿Sí o no? Pero ahora te das cuenta, ¿cuál es la respuesta correcta? La letra C. Quiero decir cuál es la respuesta incorrecta. Y es lo que te están preguntando, ¿sí o no? Por eso, mucho ojo con lo que te piden, Leonel. Mucho ojo. ¿De acuerdo? Vamos con las últimas preguntas. ¿Por qué Gonzalo Pizarro se rebelará y liderará la rebelión de los encomenderos? Explica. Recuerda que Gonzalo Pizarro era un hermano de Francisco Pizarro. Cuando ya se produjo el virreinato del Perú, para justamente poder controlar a los españoles y poder administrar mejor este territorio que también era tan extenso, ¿no? A ver, Leonel y luego Hani. Dime, Leonel. Pizarro se va a revelar porque quiere de vuelta a sus hermanos que secuestraron, si no me equivoco. Lo que tú me estás mencionando es parte de las guerras civiles. Eso ya pasó ya. Es parte ya del pasado. Estamos hablando ya de Gonzalo Pizarro y la rebelión de encomenderos. Eso ya es otro momento. Hani. Por las nuevas leyes, ya que ahora tenían que enseñar a los indígenas, también enseñarles la fe católica, protegerlos, educarlos a los indígenas, y ellos no querían eso, y además habían cancelado la entrega de indígenas. Perfecto, Hani. Oye, Hani, me sorprende. Debe ser por el idioma chino que estás aprendiendo. Está bien, está bien. Sí. Escúcheme. Para esta respuesta tiene mucho que ver las nuevas leyes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Recuerda que ya existe un virreinato y el virreinato existe justamente para poder controlar a los españoles. Recuerda que aquí habían muchos indígenas y pocos españoles. Entonces, ¿cómo vamos a educar a estos indígenas? Muy simple, el rey dijo, bueno, los españoles, a cada español dale una cantidad de indígenas para que este español se encargue de alguna manera de cuidar, de educar, de proteger a ese indígena, ¿no? Y de poder convertirlo a la fe católica. ¿Qué pasó? Los españoles hicieron todo menos cumplir lo que tenían que hacer. Lo mandaban a trabajar, los explotaban, etc. En España se dieron cuenta de eso y ¿qué hicieron? ¿Sabes qué? Se promueven las nuevas leyes. Y en las nuevas leyes está la cancelación de las encomiendas. Profe, ¿qué eran las encomiendas? Recuerda, la encomienda es a darte a algo como responsabilidad. ¿De acuerdo? Una encomienda. Oye, te encomiendo, por favor. Indígenas. Se cancela la encomienda y ¿qué tuvieron que hacer los encomenderos, que eran los españoles? Tuvieron que devolver a sus indígenas a la corona española. Ahora, ¿tú crees que los encomenderos van a ser felices con esta disposición?
Obviamente que no, No. porque le estás quitando prácticamente sus trabajadores. ¿De acuerdo? Por eso es que se va a dar la rebelión de encomenderos. ¿Me están entendiendo? Ese es el motivo por el cual se da la rebelión de encomenderos. ¿De acuerdo? La número 11. Porque la corona española tenía que controlar los conflictos que se generaron entre españoles. En este caso estamos hablando de todas las guerras o todos los conflictos que van a dar los españoles durante ya, justamente después de que el Tahuantinsuyo había caído. ¿Por qué el rey tenía que intentar de alguna manera controlarlo? Recuerda que a diferencia de Estados Unidos, donde justamente están los ingleses se preocuparon de su gente que había llegado a Norteamérica. No. Es más, si hubieran muerto todos, a los ingleses no les hubiera importado para nada. Pero en cambio, aquí en este continente las cosas eran diferentes. El rey de España no podía dejar que los españoles se sigan matando entre ellos. ¿Por qué? Porque ¿a quién están haciendo quedar mal? No a ellos mismos. Están haciendo quedar mal a la corona. ¿Por qué? Porque supuestamente los españoles, ¿qué religión son? Católica, ¿sí o no? Si son una religión católica, vienes de España, se supone que de ti se espera mucho. ¿Pero qué estaban haciendo los españoles? Estaban peleando por poder. ¿Los españoles podían aceptar eso? No. Por eso tenían que controlarlo. Porque no podían dejar que los españoles hagan lo que quieran y porque obviamente iban a desacreditar a la corona. Y recuerda, si desacreditan al rey, están desacreditando no solamente al rey, sino también a la Iglesia Católica. O sea, son dos instituciones fuertes que van a ser desacreditadas. ¿Por quién? Por culpa de algunos españoles que se están peleando entre ellos. ¿Y ante quiénes quedan mal? Obviamente ante otros países como Inglaterra, que justamente los acusa de decir, son los muy puritanos, pero a la hora de la hora están abusando de los indígenas. ¿Me entiendes? Chicos, ingresamos todos al mismo link para poder continuar. No demoren, por favor. Los espero.